¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Yo los veo así medios tranquilones, ¿verdad? Pues vamos a empezar nuestro estudio, pero yo antes de empezar el mensaje el día de hoy, yo sé que Dios nos va a hablar de una manera muy, muy especial. Entonces, antes de cualquier otra cosa, para romper el hielo, voltea con la persona que tienes ahí a tu lado y dile qué bueno que viniste. Si es mujer, dile qué guapa. Si es hombre, dile qué guapo. Pues vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Ay, pues qué gusto estar aquí compartiendo de la palabra con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Lucas 4. Parece que no, pero ya con el tiempecito y todo, de todos modos uno se para aquí arribita y siente esos nerviositos, ¿no?, que de repente llegan. Pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy Dios nos va a hablar de una manera muy, muy especial. Sabemos que el Señor Jesús siempre nos pone desafíos a nuestra vida y nos confronta, pero también nos hace ver qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y esta palabra es una palabra de desafío para cada uno de nosotros. Y yo quiero que tomemos ese desafío. Sabemos que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pone desafíos y nos invita a vivir en una vida de aventuras. Muchas gracias. Para que nos aventemos a la aventura con el Señor Jesús, a vivir una vida emocionante, ¿verdad? Porque la vida en Cristo es así, es una vida emocionante, una vida de cosas nuevas cada vez, ¿verdad? No es una vida apática, una vida de religiosidad, porque a veces nos imaginamos así, ¿verdad? La vida cristiana, una vida ahí como de amargados, de frustrados, ¿verdad? Como pues ya no hicimos nada, como ya no hicimos nada en la vida, pues vamos a meternos a la religioncita o a la iglesita, ¿no? La vida cristiana es una aventura que nos invita el Señor Jesús a vivir y experimentar un estilo de vida diferente, ¿no? Un estilo de vida al estilo de Jesús. Jesús vivió una vida intensa, una vida hermosa, una vida en avance constante, siempre. Entonces eso es lo que el Señor Jesús tiene preparado para hoy en este día. Tomar ese reto, ¿no? Ese reto y aventarnos a la aventura con el Señor Jesucristo. Y pues vamos a dar lectura a la palabra. Gracias por el dulce. Lucas 14, 25 al 35. Bueno, ya estoy en Lucas 4. ¿Ya estamos listos? Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que cuesta seguir a Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, al ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera
si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Y aquí dice algo, al terminar dice el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, todos tenemos oídos, ¿sí? Vamos a poner atención a la voz de nuestro Señor, ¿verdad? Hay que estar expectantes a la voz de Dios. Ahorita decía a su verdad que toda palabra, que el Señor quite toda palabra vana que sale de mi boca, y por eso dice el Señor, escuche la palabra de Dios, no escuche la voz de mía, ¿verdad? Escuche la voz de Dios, porque a veces venimos y va a predicar y nos cerramos, ya no, ¿verdad? No queremos escuchar al pastor. Entonces dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Oiga qué? La palabra de Dios, oiga este mensaje, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo el Señor Jesús que al principio nos está dando dice, grandes multitudes iban con él. Nos está hablando de que iban grandes multitudes, ¿verdad? En otras versiones dice que iban miles de gente. Eran miles de gente, o sea, no era un grupito, eran unas 10 personas y así. Ayer estaban aquí ensayando, pasó aquí un grupito de gente cantando y era un grupito de gente, no era así. Dice grandes multitudes, eran miles de gente, eran muchísima gente. Hay que recordar también en Lucas 12, donde el Señor Jesús dice que iban las multitudes y las multitudes se agolpaban, se empujaban, se aventaban. Y también en otras versiones dice que miles de gentes, ¿verdad? Miles de gentes se aventaban, se empujaban. Entonces es lo mismo, las multitudes eran miles de gentes, eran cientos, eran miles, eran muchísima gente, ¿verdad? Las que iban siguiendo a Jesús. Y grandes multitudes iban con él, pero de repente Jesús hace un alto, dice, y volviéndose les dijo. O sea, iba caminando Jesús, iban las multitudes siguiendo a Jesús, muchísima gente iba y Jesús iba al frente, ¿verdad? Y de repente el Señor Jesús voltea y les avienta esa palabra desafiante a las multitudes. Una palabra que tiene que retumbar ahí en tu corazón y en mi corazón. Esas palabras tuvieron que retumbar en el corazón de las multitudes, ¿verdad? Tuvo que suceder algo, ¿verdad? Siempre que el Señor Jesús hablaba, sucedía algo. El Señor Jesús no nomás hablaba y no pasaba nada. Siempre que el Señor Jesús, gracias. Siempre que el Señor Jesús hablaba, tenía que suceder algo. Siempre sucedían cosas. Porque las palabras del Señor Jesús siempre iban directo al corazón de la gente. Y esto es exactamente lo mismo. Sucedió lo mismo en este momento. Y les dice, les avienta esta palabra desafiante, donde ellos tenían que analizar ahí en su corazón y meditar esto, ¿verdad? Dice, si alguno viene a mí, fíjate nada más, dice, si alguno de ustedes, alguno de la multitud viene a mí, ¿verdad? Les avienta esta una palabra de desafío. Les avienta esta palabra de desafío. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, dice, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate qué palabras atravesaron en el corazón de las multitudes. Hubo gente que se quedó así como helada, ¿no? Iban felices escuchando a Jesús, viendo los milagros que hacía Jesús, iban, wow, aleluya, gloria a Dios, bien emocionados, ¿no? Las multitudes escuchaban la palabra de Jesús y se emocionaban.
Pero cuando viene esta palabra de desafío, donde dice, si alguno de ustedes viene a mí y no aborrece, aborrecer hay que recordar, y ya lo hemos visto varias veces, que aborrecer es amar menos, ¿verdad? Si ustedes aman más a su esposa, si ustedes aman más a sus hijos, si ustedes aman más sus apegos, su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿A qué voy con esto? Que si el Señor Jesús no es el primer lugar en tu vida, algo está fallando ahí. Es exactamente lo que Jesús voltea y les avienta esta palabra a las multitudes. ¿Por qué? Porque había multitudes que seguían a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no iba sobre las multitudes. Jesús quería discípulos, quería hombres que vivieran realmente una vida de entrega hacia Jesús, una vida apasionada por Jesús. Yo no puedo decir que soy un apasionado por Jesús cuando tengo prioridades. Yo no puedo decir que yo amo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas al Señor Jesús cuando amo más a otras personas o a algo o a alguien, ¿verdad? No puedo ser discípulo, ¿verdad? Sí, yo amo a mi mamá, amo a mis hermanas, amo a mi familia, amo a mi esposa, sí las amo, pero ellas deben entender y yo les tengo que enseñar de que mi primer amor es Jesucristo. Y si yo amo más a Jesucristo, esto me va a hacer ser mejor padre. Si yo amo más a mi Señor Jesucristo, primero que ahí voy a ser un mejor esposo. Si yo amo más a mi Señor Jesucristo, les estoy enseñando a que yo voy a ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor trabajador, un mejor servidor. Entonces, eso es lo que yo les estoy enseñando. Y tenemos que enseñarle esto a nuestras esposas y a nuestros hijos. De que el primer lugar en nuestra vida tiene que ser el Señor. Si mis hijas quieren un mejor padre, yo tengo que ser un discípulo. No tengo que ser uno de las multitudes. Porque hay que recordar que los de las multitudes venían y se iban. Venían y se iban. Venían, recibían un milagro y se iban, ¿verdad? Pero no aceptaban este reto del Señor Jesús. Ellos venían, recibían, pero seguían con sus apegos, seguían con sus prioridades, seguían más amando otras cosas que a Jesús, seguían amando más a otras personas que a Jesús. Y de repente esto se convierte en ídolos. Nosotros podemos hacer un ídolo. Yo puedo hacer un ídolo de mi esposa y puedo hacer un ídolo de mi mamá. Aquí está, hoy vino, gracias a Dios por su vida. Puedo hacer un ídolo con mis hermanos, con mis hermanas. Y puedo inclinarme más hacia ellos que hacia el Señor. Y les voy a dar el primer lugar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, en lugar de mi Señor. Entonces aquí el Señor les está haciendo que vean lo que hay en su corazón y les avienta esa palabra de desafío. Tú estás dispuesto a dejar en segundo lugar, o sea, amar menos a tu esposa, a tus hijos, que a mí. Ustedes, o sea, les habla a las multitudes y Jesús les avienta este reto, esta palabra de desafiante, una palabra que va a llegar al corazón de la gente. Hay que recordar que eran multitudes los que seguían a Jesús, porque una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser discípulo, ¿verdad? Y Jesús les pone esto en claro. ¿Ustedes quieren seguir siendo seguidores en las multitudes o quieren ser discípulos? Y hay que recordar que el discípulo, la palabra discípulo es, no, bueno, hay que tener claro eso. La palabra discípulo es un aprendiz, ¿verdad? No es como un estudiante que va a la escuela, estudia y se aprende cosas y luego ejerce una carrera o algo, ¿verdad? O recibe un título. Un discípulo es alguien que recibe la enseñanza, la instrucción, pero también recibe algo muy especial. Recibe la enseñanza con el estilo de vida de quien te está enseñando, ¿verdad? Porque yo puedo, por ejemplo, con los jóvenes, yo puedo venir con los jóvenes y darles un estudio, un discipulado
Pero si lo que yo les estoy enseñando no va conforme a mi vida, si yo no lo estoy aplicando, algo anda mal. Entonces, ¿qué les estoy enseñando a los jóvenes? De que simplemente es venir pasar el rato y ya, ¿no? Hacerlos que sean oidores, mas no hacedores. Entonces, el que discipula tiene que ser primero un hacedor, para que a los que tú estás discipulando también sean hacedores, ¿verdad? Yo no les puedo decir, es que pon al Señor Jesús en primer lugar, cuando yo mismo no lo estoy poniendo en primer lugar. Entonces, mi vida tiene que ser evidente. Por eso, el Señor Jesús, antes de hablar, antes de decir, hacía, ¿verdad? Él desde niño, él honró a sus padres. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya lo había hecho. Obedece a tus padres, vive en sujeción a tus padres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús da este mandamiento, porque Él ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, es que la vida cristiana sí es muy difícil, no es imposible, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también se trata de morirnos a nosotros mismos. Entonces, el Señor Jesús les manda esta palabra desafiante. Pero también, acompáñame a Juan. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjate, ¿qué les dijo? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Entonces también, ¿qué se requiere para ser discípulo de Jesús? Primero, ponerlo en primer lugar, ¿verdad? Antes que cualquier cosa. Antes que lo que más amamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que más amamos en nuestra vida? Todos vamos a decir, no, mi familia, ¿verdad? Que no te toquen a tu familia, porque brincas, ¿sí o no? O sea, que no te toquen a tu familia, tus negocios, o sea, podemos decir eso, ¿no? Pero también el Señor Jesús nos está diciendo otro desafío. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, dice, o sea, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que permanezcan en ¿qué? En su palabra. Para yo poder ser un discípulo de Jesús, no un creyente, un discípulo de Jesús, tengo que permanecer en su palabra. Permanecer cada cuándo, cada domingo, siempre. Permanecer siempre en su palabra. O sea, vivir en una vida en obediencia, estar bajo la autoridad totalmente de mi Señor, ¿verdad? Ayer hablábamos con los jóvenes y les decíamos, es que nosotros tenemos que vivir una vida sometida a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nos sometamos a Dios y ¿qué? El enemigo huirá, el diablo va a huir. Entonces tenemos que vivir una vida sometida, una vida en obediencia, una vida y permanecer siempre en la palabra, en obediencia, en obedecer los mandamientos de mi Señor Jesús. Para mí ha sido una bendición en los estudios que estamos dando con los jóvenes acerca de los mandamientos de Jesús. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a los jóvenes en qué deben permanecer. Les estamos enseñando cómo ser discípulos a los jóvenes, ¿verdad? Y ser discípulos no es echarles carga, sino lo contrario, es enseñarles a vivir en libertad, no en libertinaje como en el mundo, en libertad en el Señor Jesucristo, porque el Señor nos ha dado libertad. ¿Libertad en qué? En que ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres en Jesucristo.
¿verdad? Y eso es lo que les estamos enseñando a los jóvenes, a vivir en libertad, a vivir en obediencia a los mandamientos que el Señor Jesús nos dejó establecidos en su palabra. Esto es una vida en abundancia, lo que se les está enseñando, una vida abundante. El Señor Jesús quiere que vivamos una vida en abundancia, una vida rica en bendiciones. Dice el apóstol Pablo que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué? En Cristo Jesús. En su palabra, en sus mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutar de esas riquezas espirituales que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra, en sus mandamientos. No es echarles carga a los jóvenes, es enseñarles a vivir una vida plena en el Señor Jesucristo, de que sí se puede vivir de una vida joven, una vida apasionada para el Señor Jesucristo, una vida apartada para el Señor Jesucristo, sí se puede. Entonces, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra, estar siempre en su palabra, en el Señor Jesucristo, vivir siempre en su palabra, en lo que Él quiere y en lo que Él tiene para nosotros. Porque lo mejor no podemos encontrar nada mejor fuera de Cristo. Todo lo mejor que tú y yo podemos recibir y encontrar siempre va a ser en Cristo Jesús. No podemos andar buscando en otros lados. Lo mejor está en Cristo Jesús. Lo mejor de la vida la vamos a encontrar siempre en Cristo Jesús. Y un verdadero discípulo necesita permanecer siempre en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Juan 13:35. Acompáñame, por favor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjate, en esto los van a conocer. En esto todo el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos. No dice de que se la pasen siempre encerrados en la iglesia. Sí, tenemos que venir a la iglesia, porque aquí es donde recibimos las enseñanzas, la instrucción, donde venimos a escuchar la voz de nuestro Señor, donde venimos y cantamos y le adoramos. Pero no dice, en esto conocerán mis discípulos que se la pasan encerrados en la iglesia, ¿verdad que no? Fíjate, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais fe, pero si tuvierais ¿qué? Amor los unos con los otros. Esta es una evidencia de que yo soy un discípulo, de que hay amor en mi vida, ¿verdad? El Señor Jesús no quiere a esos discípulos que vivan amargados. Es que yo ya no voy a la iglesia porque pues es por hipocresía. Resentidos. No, pues ¿para qué voy? Pues ahí va a estar Juan cantando. ¿Para qué? Dios no quiere eso. Entonces, si yo pienso así, sigo siendo uno de la multitud. Ahora sí, como dirían, sigo siendo uno de la bola. Y el Señor Jesús no quiere cristianos del montón, de la bola. Jesús quiere discípulos. ¿Y en qué se va a manifestar que yo soy un discípulo? En amor. En que nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor Jesús quiere para nosotros. De que seamos una evidencia de amor. Así como el Señor Jesús lo fue, lo ha sido y va a ser para siempre, es una manifestación en amor. Su vida fue en amor. Hay que recordar que Él entregó su vida por ti y por mí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos sus enemigos, como el apóstol Pablo lo narra. Él hizo una manifestación de ¿qué? En la cruz del Calvario, una manifestación de amor. ¿Te lo merecías? No. Él derramó su gracia sobre nosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo no merecido. Él se entregó en amor. ¿Ahora entiendes lo que es amor? Amor es entrega.
Amor es renuncia, amor es negarte. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que tú y yo hagamos. Primera de Juan 4:7. Entonces, otra de las evidencias de que yo voy a ser un discípulo, la palabra que el Señor Jesús me desafía es que yo viva en amor. Yo como voy a imitar a mi Señor Jesucristo en amor. ¿En qué se va a notar que me parezco a Jesús? Porque si yo vivo una vida religiosa, una vida fanática, la gente lo que va a querer es estar conmigo, es parecerse a mí. El apóstol Pablo un día se atrevió a decir, fíjate cómo se atrevió a decir el apóstol Pablo: imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿Y en qué lo imitaba? En amor. Él entregó su vida para ganar las almas, para llevar el evangelio a los gentiles. Él entregó su vida. Hay un versículo que me gusta mucho, donde el Señor Jesús le habla a Pablo. Pablo está en la cárcel. Pablo está en Roma. Está en la cárcel, prisionero. Y a mí hay muchos versículos que podemos ver en las cartas de Pablo, y él narra siempre mucho y dice: y aún en mis prisiones. ¿Aún en mis prisiones qué? ¿Se lo han leído? Me gozo. Aún en mis prisiones me gozo, me deleito, lo disfruto. Estoy preso, pero me lo disfruto. El Señor Jesús le habla a Pablo ahí en la cárcel, y luego le dice: así como predicaste, así como dices el mensaje en Jerusalén, así mismo dalo en Roma. ¿Y a quién se lo dio en Roma? Bueno, sí, a los romanos, pero primeramente a los que estaban en la cárcel. Él no esperó para salir para predicar, ¿verdad? Él desde la cárcel predicaba. Él les predicaba a los de la cárcel. Imagínate, tenía un soldado siempre, todos los días, custodiándole. ¿Qué hacía? Discipulándolo, hablándole de Cristo, de la palabra, del sacrificio de Jesús, del mensaje de la cruz, pero también con su propia vida. O sea, qué tremendo Pablo, ¿no? A mí me encanta la vida de Pablo. Entonces quedamos que primera de Juan 4:7. Fíjate cómo lo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a quién, a Dios. El que no ama no ha conocido a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, una manifestación, y lo que yo tengo que mostrar es en amor. Amados, amémonos unos a otros. Unos a otros, sin excepción. No hagas acepción de personas. Ámalo. Da tiempo a escucharlo. Dedícale un tiempo a esta persona en amor. Así como el Señor Jesús nos amó, así tenemos que amar. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los frutos, de las evidencias que son los frutos, dice la palabra de Dios: muéstrame tus frutos. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo nos van a conocer? Por nuestros frutos. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos? ¿Con qué frutos me van a conocer?
con el amor. Podemos ver ahí en Gálatas 5:22, nos está hablando acerca del fruto del Espíritu. Yo no puedo dar fruto si no permanezco en la vid, si no permanezco en el amor en Cristo. Yo no puedo dar fruto. Tengo que dar una evidencia en amor, en paz, en gozo, en lo que habla ahí en Gálatas. Mi vida tiene que ser un reflejo de la palabra de Dios, un reflejo de que Cristo realmente mora y vive en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla mi boca. El reflejo que yo tengo que reflejar, que tú y yo tenemos que reflejar siempre, es el carácter de Jesús en el amor, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir peleado con todo el mundo, vivir amargado, vivir frustrado, con falta de perdón. No, es que yo ya perdoné a Juanito. ¿En serio ya lo perdonaste? Sí, pero no le hablas, entonces no es cierto. Soy un mentiroso, dice el pastor, soy un Pinocho. Porque si yo digo, no, es que yo amo a Juanito, lo amas, sí, pues no se te nota, ¿verdad? Porque ni le hablas, ni lo saludas. Entonces, ¿dónde está ese amor? Es un amor fingido, dicen en las novelas. Bueno, dice Raúl, ese que ve las novelas, ya no me las platica. Es un amor fingido, de veras. El amor no es fingido. El amor no es fingido. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el amor está en Cristo, lo podemos manifestar o sea, está en Cristo. Estamos impregnados de ese amor en Jesucristo. La gente puede olernos, él huele a Cristo, ¿verdad? Huele a Cristo, huele a, no sé, pero se siente algo estar con esta persona, se siente algo especial. No habla, no dice nada, pero mira, se siente algo, no sé, algo. No sé si te ha pasado. Al igual como cuando llegas con una persona y dices, híjole, no sé, pero su pura presencia hay algo que no. ¿Te ha pasado? Pues así es cuando vivimos con Cristo. Cuando Cristo vive en nuestro corazón, está esa evidencia de amor, que es, híjole, no sé, pero hasta me dan ganas de darle un abrazo, de estar apapachando a esta persona, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado. Hay personas que estoy con una persona y me siento a gusto de estar con esta persona, ¿verdad? Aunque a veces no hablan cosas interesantes, de que, ay, que fíjate, que no, sino simplemente, a veces nada más estamos cotorreando o cualquier charla, pero se siente algo estar con esta persona, se siente algo rico, algo bonito, ¿no? Entonces, es que es el amor que manifiesta él con su hablar, con su sonrisa, no sé, pero hay algo, y esa manifestación es en amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está manifestando y reflejando el fruto que hay dentro de él, el fruto que está en su vida, en su ser, por el permanecer en la vida, en Cristo. Entonces, esa es una manifestación de un discípulo, ¿verdad? El amor los unos hacia los otros. Ya lo vimos ahí en Primera de Juan. Y vamos a Juan 15:8. ¿Se están aburriendo? No, ¿verdad? No. Raúl, sí, ya está bien. Me voy a quedar en mi casa a bañar al perro. Juan 15:8. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál fue el fruto que hablamos? En amor, ¿verdad? Y seáis así mis discípulos. Entonces tenemos que dar mucho fruto. Tenemos que estar todo el día conectados con el Señor Jesucristo, para que ese fruto basado en amor se esté manifestando siempre. Porque si yo me desconecto de Jesús, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a vivir una vida frustrada, una vida amargada. Yo puedo ver gente que ha estado con nosotros, gente que ha estado aquí en la iglesia o con el Señor,
que de una u otra cosa se han alejado, se han apartado, y luego te los encuentras y ¿qué escuchas de estas personas? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Bueno, no de esta iglesia, de otros lugares. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Y ya los saludo, es como yo entusiasta, ¿no? No, pues nada, es que ¿para qué voy? ¿A poco no? Y puras quejas, y bueno, pero te analizaste a tú mismo que el que estabas mal eras tú. Entonces, el Señor Jesús es lo que quiere, que permanezcamos en el Señor, para dar mucho fruto, para estar siempre dando fruto en amor, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, no dejes de estar unidos a tus hermanos, pegados a la iglesia. ¿Por qué? Porque entre ellos, pues hay, cuando tienes una bronca, ¿a quién recurres? A tus amigos, a tus hermanos. ¿Sabes qué? Tengo esta bronca. Yo sé que no me puedes ayudar económicamente, pues estamos igual de amolados, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Échame la mano, vamos a orar juntos, vamos a llorar juntos, ¿verdad? Pues entonces así es la palabra de Dios. ¿Y qué es esto? Simplemente necesitamos ese abrazo, ese que alguien nos escuche, ¿verdad? Pero es en amor. De repente que te acercas a alguien y quieres hablar con él y sientes así como que, ¿qué es? Ah, caray. Y la evidencia y el fruto, ¿verdad? No hay amor. Pues tenemos que estar con el Señor Jesucristo. Yo ya les he hablado mucho acerca de esto, de cuando permaneces mucho con una persona. Yo les platicaba cuando yo andaba en mi loca aventura en las ferias, que me fui a vender cosmético y perfume y todo eso. Y andaba ya de tremendo en las ferias. Entonces, pues me juntaba con puro chilango, con puro de México. No, es cierto. Bueno, allá de Tepito. Y me juntaba con puro de allá, pues bien ñeros. Puro valedor. Entonces, ¿qué pasaba? No, hombre, de veras. No andaba. Además, yo ni cuenta me daba. Pero yo hablaba bien ñero. Andaba en Guadalajara y la gente se me quedaba viendo. Ya es que allá van a los chilangos, ¿verdad? Y andaba en Guadalajara, me fui a Monterrey. Es más, un día una persona no me quiso atender, fuimos a comprar unas telas, una persona no me quiso atenderlas porque era chilango. ¿Por qué? Porque cuando te juntas con alguien y permaneces con alguien, hablas igual que él, te comportas igual que él, haces las mismas manías, haces muchas cosas con la persona que te juntas, ¿verdad? Y yo sin darme cuenta ya hablaba bien, ¿qué onda, valedor? ¿Qué tranza? Y ya hablaba acá, pero yo sin darme cuenta, pues ya era una forma, un estilo de hablar, ¿verdad? Entonces es así. Es así, cuando yo permanezco con Jesús, pegado en Jesús, permaneciendo siempre en Jesús, ¿qué voy a manifestar? Amor. ¿Qué voy a hablar? Lo que Jesús habla, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar en arameo, ¿verdad? En arameo. Voy a hablar lo que Jesús habla. Voy a vivir una vida al estilo de Jesús. Voy a empezar a vivir un estilo de vida diferente. Voy a obrar diferente. Mi caminar va a ser así siempre, en amor. En amor. ¿Que alguien te ofendió? Pues el jaboncito, ¿no? Ya se me resbaló, te pegó. ¿Para qué ando cargando yo cosas? Aparte también, tú también. O sea, sé libre. ¿Verdad? Entonces, a veces te quieren aventar su basura y sabes que no soy carretón, nada, decía una vez Raúl. Entonces así es. En amor. Siempre en amor. Pero también un discípulo sabe una cosa, sabe que Jesús, que es la palabra de Dios, presenta al discípulo como una persona que o sea, un discípulo no es una persona que se acuesta en un lecho de rosas y que todo nos va a salir bien y que todo nos va a funcionar.
Y Jesús también habla acerca de una persecución. Dice, si rechazan al maestro, también van a rechazar al discípulo, ¿verdad? Eso también es una manifestación de un discípulo. Si rechazaron al maestro, que es Jesús, a nuestro maestro que es Jesús, o sea, no te sorprenda que a ti también te van a rechazar. Por mucho amor que manifiestes, Jesús manifestaba amor, misericordia, compasión, ¿verdad? Y aún así lo rechazaron. O sea, ¿qué te esperas de ti? O sea, ¿yo qué me espero de mí? ¿Verdad? O sea, por mucho amor, pero de repente llegas con la persona y lo confrontas, o le dices, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Le dices, ¿sabes qué? Esto no te conviene, esto se llama pecado, necesitas arrepentimiento. También cuando vienen estas palabras, porque también un discípulo no es el que haga todo bien, ¿verdad? Darles la palmadita en la espalda a todo el mundo. No, también tenemos que hacerle ver sus errores, hacerle ver a la persona que está en pecado, pero también por eso te van a rechazar. No vas a ser monedita de oro. El ser discípulo no es estar en una camita de algodón y la vida cristiana. No, también tiene que ver en esto. Segunda de Timoteo 3:12. Fíjate cómo nos lo dice. Y también todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Y Jesús también nos dice ahí en Juan 16:33, vamos de regreso. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos está hablando de persecución y de aflicción, ¿verdad? Vamos a tener estas dos cosas en nuestra vida. Va a haber una persecución a nuestra vida, va a haber aflicción en nuestra vida. Dice, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Y el Señor Jesús nos dice, estas cosas nos ha hablado para que tengamos paz, ¿verdad? Estas cosas nos he hablado para que tengan paz. Dice, en el mundo, imagínate, como que aquí se contradice un poco, ¿verdad? Estas cosas los he hablado para que tengan paz, ¿verdad? Estas cosas les he hablado para que tengan paz. Van a vivir en una vida abundante en sus comodidades. Porque a veces así nos la pintan, ¿verdad? No, tú recibes a Cristo y tus broncas se te acabaron. Tú recibes a Cristo y vas a ser próspero. Tú confía en Dios y entrégale tu vida a Cristo y vas a ver que de aquí a tanto tiempo vas a ver una diferencia así de que, wow, ya hasta tengo mi carro y mi casa propia. Y a veces nos lo pintan así. El Señor Jesús, esas cosas te he hablado para que tengas paz. Les he hablado esas cosas para que tengan paz en su corazón, para que su corazón no se turbe, para que en su corazón siempre estén estas palabras, ¿verdad? Van a tener aflicción. Pues, caray. No, pues gracias por la paz, ¿verdad? Sí, vas a tener aflicción. Pero espérate. Confía, porque yo ya he vencido al mundo. Confía, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces, un discípulo va a vivir a pesar de lo que pase, a pesar de lo que sucede en nuestra vida, una vida en paz. Cuando tú vives y le depositas tu vida y le entregas realmente tu vida a Jesucristo, vas a vivir en paz. Sí, que la pandemia, que esto, que lo otro, sí, pero hay paz en tu corazón, porque sabes en quién está depositada tu vida. Tu confianza está en Jesús. Tu confianza no está en lo que pasa o en lo que deja de pasar. Tu confianza está en Jesucristo. Nuestra confianza debe de estar así. Esta es un discípulo tiene que estar siempre en este estilo de vida, en una paz constante, siempre en paz.
aunque va a haber aflicción en nuestra vida, aunque va a haber situaciones difíciles en nuestra vida, pero confiar. Tenemos que confiar siempre en el Señor Jesús, porque Él ya ha vencido al mundo, ya ha vencido a todas las circunstancias, Él ya venció todo. Tenemos que confiar en Él. Y si nos pasa, si nos sucede, pues ¿qué tiene? Somos de Él, vivimos para Él. Si morimos, con Él estamos. Si no, pues de todos estamos con Él. O sea, siempre estamos con Él en todo tiempo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Eso es lo que nos da la paz a nosotros en nuestro corazón. De que pase lo que pase. Así vivía el apóstol Pablo. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, su confianza estaba en Él. Por eso dice, yo nunca quito mi mirada de Jesucristo, de mi galardón. Y se lo dice a Timoteo, tú tampoco quites tu mirada del galardón. No quites tu mirada de Jesucristo. Tu vida tiene que estar escondida siempre en Él. Tu vida siempre tiene que estar confiada en Él. Y aún así me gozo, dice el apóstol Pablo. Mi vida está a punto de acabar. Voy a ser sacrificado, fíjate. Y aún así dice, he peleado la buena batalla y he ganado la buena batalla. Me está esperando una corona gloriosa. Wow. Un premio tremendo. Un premio grandísimo, que voy a estar en la presencia de mi Señor. Que voy a ver cara a cara a mi Señor. Que mi fe no fue en vano. Que lo que viví no fue en vano. Que el entregarle realmente mi vida y mi corazón a Jesús valió la pena. Eso es lo único que puede valer la pena en esta vida, mi hermano. Que tú le entregues tu vida a Jesús. Porque ¿sabes qué? Simplemente estamos de paso en esta vida. Nuestro galardón está allá, nuestro galardón no está aquí. Nosotros no tenemos un galardón terrenal. Nuestro galardón es eterno. No es pasajero, no es corruptible, es incorruptible. Nuestro galardón es eterno, es para siempre. Juan 16:33, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, volviendo a Lucas, ya estoy incluyendo Lucas. Lucas 14. Nos pone ese desafío, porque si yo no pongo al Señor Jesús en primer lugar, no voy a poder vivir de todo lo que hablamos ahorita. Si yo no pongo a mi Señor Jesús en primer lugar y pongo otras cosas en primer lugar, estamos hablando de la familia, de los hijos, de los seres queridos, de mi propia vida. Si yo no pongo a Jesús en primer lugar antes que lo que acabamos de hablar, entonces yo no puedo vivir un estilo de vida así. El apóstol Pablo no lo pensó 2 veces. Él menospreció su propia vida por agradar a Jesús. Entonces dice, estas 3 cosas, tu familia, tu vida y todo lo que posees, estas 3 cosas pueden impedir que tú y yo seamos un discípulo. Y considerar a alguien que imita a Jesús, alguien que pone en práctica las enseñanzas de Jesús, alguien que sí simplemente a Jesús, que dice simplemente sí a Jesús. Si alguno viene a mí y te hago esta pregunta: ¿realmente has venido a Jesús? Ahora te pregunto, ¿realmente hemos venido a Jesús? ¿Realmente estamos siguiendo realmente a Jesús?
realmente estamos dejando todo esto a un lado, en segundo lugar. Porque el Señor Jesús no quiere que seamos de las multitudes, que sigamos simplemente decir, si es que yo creo en Jesús, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios creen y tiemblan, pero nunca hacen la voluntad de Dios, no tienen al Espíritu Santo. Nosotros sí. Nosotros oímos la voz de nuestro Señor Jesucristo, y ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Entonces el Señor Jesús nos está poniendo estas palabras. ¿Realmente amamos a Jesús? ¿Realmente estamos dándole la prioridad a Jesús? Si yo soy realmente un discípulo, tengo que vivir de esta manera. Realmente estoy dispuesto a darlo todo por Jesús. El Señor Jesús nos pone aquí en Lucas 28, en Lucas 27, antes de pasar al 28, dice: el que no lleva su cruz y viene a mí, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Primero nos habla acerca de poner en primer lugar a Jesús, no a la familia, no a los hijos, no a nuestra propia vida. Y luego dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No está hablando de el que lleva una cruz aquí colgada en el cuello, ¿verdad? No está hablando de una cruz tatuada. No. Esto es emoción nada más. Ay, es que yo estoy pensando que traigo mi crucita, traigo un pescadito. Dice, no. El que no lleva su cruz y viene a mí, ¿verdad? Un verdadero discípulo es el que camina todos los días constante con Jesús. Hay que recordar, en aquellos tiempos, una persona que llevaba cargando una cruz, tú sabías que ya no le ibas a volver a ver. Una persona que llevaba cargando una cruz, ¿a dónde iba? Iba a morir. Entonces, el Señor Jesús es lo que quiere. Sí, Jesús, tú llevas tu cruz, yo llevo mi cruz. Tú vas a morir, yo también voy a morir. Que muramos todos los días a nosotros mismos. Que muramos todos los días al yo soy, al yo quiero, a mis propósitos, a mis sueños. Ahorita está bien de moda eso de los sueños, ¿verdad? Es que Dios te va a conceder tus sueños. Espérate, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de ti, no se trata de mis sueños, no se trata de mis anhelos, no se trata de mis metas, sino de sus metas, de sus propósitos, de lo que hay en su corazón de mi Señor. De eso se trata. ¿Y qué es lo que hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Que muramos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres caminar conmigo?, dice el Señor Jesús. Toma tu cruz y vamos a morir. Es para pensarlo, ¿no? El Señor Jesús nos está dando unas palabras de desafíos bien duras. No, es que ya tengo tantos años de cristiano. Pues tienes que morir a esto. Tienes que morir a esto. Tenemos que morir, o sea, todos los días. Tenemos que morir al yo quiero, al yo necesito, sino ¿qué quieres, Jesús? ¿Qué quieres que hagas? Tenemos que empezar a vivir un estilo diferente.
Dice 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer ¿quién? Burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nos está poniendo un ejemplo bien sencillo y bien práctico. Nos está hablando acerca de edificar una torre, de levantar una construcción, ¿verdad? Una vez yo les di un ejemplo de un edificio que está aquí en la Andrade, de hecho un edificio también que tumbaron aquí en la Glorieta de la Madre. Fueron algo que se empezó y nunca se concluyó, nunca se terminó. A veces así puede ser nuestra vida en Cristo, de que no, es que yo sigo a Cristo, y luego de repente, oye, ¿qué onda con tu vida, no? Empezabas bien, ¿sabes qué? No viste y no calculaste que había un precio que pagar como discípulo. Hay esfuerzo para levantar una torre, construir algo, una casa. Se requiere esfuerzo, se requiere tiempo, se requiere invertir dinero, se requieren tantas cosas, lágrimas. Yo me acuerdo cuando nos cambiamos aquí, ahorita donde vivimos aquí en las Américas, híjole, para mí era más, hasta me llegué a tener calentura. Yo nunca había echado talacha de este nivel. Ahí andaba soldándole, ayudándole a mi amigo, uno que nos ayudó a soldar, a poner ahí un tejabán, a hacer esto, a hacer lo otro, y poner que la tabla roca y que enjarrar y que yo nunca había hecho nada de eso. Acabé cansadísimo, casi lloraba, no me decía, ¡ya! Otro día y otra vez, que no. Ya decía en las tardes, a la hora que me ponía, y luego que tapó el caño, y luego que esto, que lo otro. Híjoles, casi, no, ¿sabes qué? Ahí está, ¿verdad? Mejor vamos a rentar una casa ya construida y que ya tenga todos los servicios, ¿no? Y así es, la vida cristiana así es. ¿Estás dispuesto a pagar un precio como discípulo? ¿Estás dispuesto a morir, a invertir tiempo, sudor, lágrimas, esfuerzo? Porque si no, tú le entras bien entusiasta, que yo soy cristiano, y ya leo, y que esto, que el otro, y de repente, ¿qué pasó? No terminaste. Empezaste y no terminaste. Dice, ¿estás dispuesto? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Sabes a lo que le vas a entrar? ¿Sabes a lo que te vas a aventar? ¿Estás dispuesto? Fíjate, el Señor Jesús les está poniendo esto. Y luego viene otra cosa. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra? Esto es algo opcional, ¿verdad? O sea, calcúlale. Pero viene algo que es evidente. O sea, te va a pasar, te va a suceder. La guerra va a venir, ¿verdad? ¿O qué rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a lo que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces aquí nos está hablando, desde el 32, que va a venir una guerra. Viene algo. O sea, nos está hablando de edificar una torre, pero también nos está hablando de algo bélico, de una guerra. De algo que se viene, que se aproxima. Viene una guerra, una batalla. Entonces, le vas a entrar a la guerra. Todos los días en nuestra vida va a haber guerra. Se van a levantar batallas. Se van a levantar guerras, batallas en nuestra vida. Dentro de los internas. A veces dentro de nuestro hogar se levanta una batalla. Con nuestra pareja, con nuestra esposa se levanta una batalla. Con nuestros hijos se levanta una guerra. Y una guerra, ¿con qué pelear? Voy a pelear con mi esposa, ¿verdad? Hay alguien que está ahí metiendo su
su mano siempre, ¿no? Entonces mi guerra es ahí, y estar firme en oración, estar firme leyendo la palabra, en mantenerme firme, en ser ejemplo, dar testimonio. Son batallas que todos los días tenemos que entrarle a nuestro diario vivir. Y tenemos que renunciar todos los días a lo que poseemos, porque solamente así vamos a ser discípulos de Jesús. Y luego dice en 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Buena es la sal. La sal es lo que da el sabor, el sazón a tu estilo de vida. Yo no voy a vivir una vida, soy cristiano y vivir una vida bien simple, ¿no? Bien insípida. No, tengo que vivir una vida como Jesús, una vida que se antoje, que dé sabor. La sal también sirve para preservar. Tengo que preservar también. ¿Cómo? Dando vida, dando la palabra de Dios, discipulando, siendo discípulo y discipulando, alimentándome de la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Que mi vida se antoje, que sea esa sal que se antoje, que se saboree, que wow, este cuate no sé, pero tiene algo que se antoja, ¿verdad? Ser la sal, preservar, dar vida, compartir de la vida que es Cristo. Porque si mi vida es una vida insípida, de nada sirve. Mi vida no tiene sazón, no da ese sabor en el paladar de la gente que, wow, qué rico es escuchar, platicar con Él, que le estás dando sabor, sazón. Y esto da vida, preserva vida, da vida. Porque si no, dice, ni para la tierra, ni para el mudarse, si no sirvo para nada. Vivo una vida religiosa. Los fariseos que habían creído en Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Que permanezcan en su palabra, porque así va a ser la evidencia de que son discípulos. Permanecer en la palabra, permanecer en la sal, permaneciendo dando sabor, que se antoje nuestro estilo de vida. Entonces dice que si no, nuestra vida es inútil, ni para la tierra, ni para el muladar, dice, la arrojarán fuera. No sirve, mi vida no sirve, mi vida es vacía, mi vida es basada a una religión, a un dogma. Levanta tus manos, baja tus manos, párate, siéntate, abre tu Biblia, esto, lo otro. No, que nuestro estilo de vida se vea, que lo que venimos y recibimos se vea. Como cuando comes, ¿verdad? Cuando comes, ¿cómo se ve? Luego se empieza a notar. Que recibimos la palabra de Dios y que se vea que hemos recibido la palabra de Dios con nuestra vida. Que reflejemos el carácter de Jesús, el amor en Cristo hacia nuestros hermanos, hacia la gente de allá afuera, a la que tenemos que reflejar el amor y el carácter de Jesucristo. En amar, en perdonar, en vivir una vida constante siempre en Jesucristo. Pues es el mensaje, hermano, que Dios me regaló para que se los compartiera a cada uno de ustedes. Y quédense este mensaje en sus corazones. El Señor Jesús nos está desafiando cada vez a vivir una vida realmente, la vida cristiana. Porque el que no vive la vida cristiana, no se puede decir que es discípulo. La vida cristiana es simplemente vivir al estilo de Jesucristo, como Él vivió y como Él nos lo está enseñando. Pues gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. ¿Quieren pasar, pastor?